Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llore, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo otra astilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo otra astilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre, ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Rofé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a Jorge Messi, papá de Lionel Messi. El primer toque. Y en este segmento lo mejor es empezar por el principio de los principios. Así que, Lean, me gustaría preguntarte cuándo nació Jorge Messi y cuál era el contexto en el que nació. Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, una de las principales ciudades de la Argentina, ubicada a orillas del río Paraná, y con una fuerte tradición industrial y portuaria. A fines de los años 50, Rosario era un centro clave de la economía nacional. El puerto articulaba la exportación agrícola del país y la ciudad concentraba una importante actividad fabril, especialmente en el sector metalúrgico. En ese contexto, amplios sectores de la población se insertaban en trabajos manuales vinculados a la industria, con salarios relativamente estables, pero sin grandes márgenes para crecer. Jorge Messi nace en una Argentina atravesada por la inestabilidad política posterior al derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Durante su infancia, el país va a alternar entre gobiernos civiles y militares en un clima de tensión social creciente, con fuerte protagonismo del movimiento obrero, particularmente en ciudades como Rosario. En cuanto a su origen familiar, desciende de inmigrantes italianos. Su entorno es el de una familia trabajadora donde el esfuerzo cotidiano y la estabilidad laboral son valores centrales. Lean, ¿cómo fue esa infancia de Jorge Messi? ¿En qué ambiente fue creciendo?
Jorge Messi crece en Rosario, en el barrio de Las Heras de la zona sur de la ciudad. Las Heras sigue siendo hoy un barrio obrero del sudeste de la ciudad, con una fisonomía que no cambió demasiado desde aquellos años 70. La arquitectura era sencilla en su mayor parte, con algunos sectores de viviendas precarias, y en todo el barrio la densidad de pequeñas fábricas y talleres era en ese entonces relativamente alta. La de Jorge se trata de una infancia atravesada por la vida comunitaria, donde la calle, la escuela y el club funcionan como espacios centrales de sociabilización. Rosario es además una ciudad profundamente futbolera. Clubes como Newell's Old Boys y Rosario Central forman parte del paisaje cotidiano, no solo como instituciones deportivas, sino como también espacios sociales que organizan la vida barrial. En cuanto a su entorno familiar, Jorge Messi es hijo de Eusebio Messi y de Rosa Pérez. Su padre trabajaba en el ámbito de la construcción, vinculado a oficios manuales, e intentó enseñarle el oficio de albañil a Jorge, mientras que su madre se desempeñaba como ama de casa. No hay abundante información pública detallada sobre la composición completa del grupo familiar. En este sentido, Jorge ha sido profundamente hermético y Leo no ha dado detalles tampoco. Tal es el hermetismo del lado Messi de la familia, que cuando Lionel se casa con Antonella Rocuso, no hubo apenas familiares del lado paterno. Lean, ¿qué sabemos de la vida más personal de Jorge Messi ya en la etapa de joven, en estos primeros años como adulto? Jorge forma pareja con Celia María Cucitini cuando eran adolescentes, también nacida en Rosario y de ascendencia italiana. Se conocen en su juventud en el mismo barrio en el que se criaron, Las Heras. No hay registros de un hecho puntual o extraordinario de ese primer flechazo, sino más bien de una relación que surge de la proximidad cotidiana. Se casan en junio de 1978, cuando Jorge tiene apenas 20 años y Celia 18. Y ya en relación a la formación, a la vida laboral, antes de que la figura de su hijo tomara la relevancia que hoy tiene, ¿qué hacía? ¿Qué sabemos del papá de Jorge Messi? Jorge no tuvo formación académica. Su trayectoria responde al patrón de muchos hombres de su generación: escolaridad básica, posible formación técnica y un ingreso temprano al mundo del trabajo. En el plano laboral, su recorrido fue inicialmente fragmentado. Antes de alcanzar estabilidad, trabajó primero como cobrador en un instituto médico. Luego de ese trabajo estuvo en un taller metalúrgico donde fabricaba tornillos. La estabilidad va a llegar con su ingreso a la empresa siderúrgica Asindar, una de las más importantes del país en el sector del acero. Allí desarrolla su carrera durante los años 80. Su posición dentro de la empresa fue evolucionando con el tiempo. Distintas fuentes señalan que se formó como técnico químico y que logró escalar a roles de responsabilidad dentro de la planta. Como casi todo empleado fabril, trabaja muchas horas con muchas horas extra, y así lo cuenta Lionel Messi. Ya desde mi casa, el respeto, el trabajo, la humildad. Mi viejo laburaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día de la noche. Yo prácticamente no lo veía, y cuando llegaba, lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. Ay, Lean, cuánto paralelismo con mi papá. Tengo que decir que mi papá siempre fue un operario de fábrica con sus turnos, trabajó de día, de noche, y me hizo mucho recordar esa parte de la biografía de Jorge Messi a los 35 años que creo que mi papá estuvo en Cepsa, en esa refinería que tantos recuerdos me trae, para bien y también para mal, porque le extrañaba mucho cuando se iba y teníamos que ver sobre todo un partido de fútbol. Bueno, hablando de fútbol, Lean, ¿cómo nace el vínculo de Jorge Messi con el fútbol, con ese deporte que tanto amamos? Bueno, en ese sentido su vínculo con el fútbol es intenso desde chico, aunque siempre en un plano no profesional. Algunas fuentes cercanas a su entorno y citadas en el libro de Guillem Balaguer señalan que Jorge, antes de ingresar al mundo laboral, probó suerte en las inferiores de Newell's, que era un excepcional mediocampista, que su carrera se cortó cuando le tocó ingresar al servicio militar obligatorio a los 18 años. Esto hizo que no tenga carrera como jugador, pero sí una relación sostenida con el deporte como práctica cultural. Esa cercanía se tradujo en su rol como entrenador de equipos juveniles en el club del barrio Grandoli, actividad que realizaba en su tiempo libre después de la jornada laboral y que le permitió introducir a sus hijos varones allí. No era un formador profesional ni un exjugador con trayectoria, era simplemente un hombre del mundo del trabajo que encontraba en el fútbol un espacio de ocio y de pertenencia. Y ahora vamos a ese momento estelar, el nacimiento de Lionel Messi, de Leo Messi. Quisiera saber, Lean, ¿cuándo nace? ¿En qué estaba el padre en ese momento tan importante de la vida?
Bueno, Lionel Andrés Messi nace el 24 de junio de 1987 en Rosario. Un año después de que Maradona levante la Copa del Mundo en México, Argentina ya era 2 veces campeón mundial. Jorge Messi en ese momento seguía siendo en todo sentido un hombre de barrio, de clase media, con una vida estable, que le gustaban las baladas ochenteras de Lionel Richie y el fútbol sobre todo. Le gustaba mucho ir a la cancha a ver a Newell's con su familia y con amigos. Tenía trabajo, familia y certezas, aunque sí trabajaba muchísimas horas. Tenía 3 hijos, a los 2 anteriores a Leo ya los mandaba desde chicos a jugar al fútbol al club de Grandoli, donde él había dirigido y volvería a dirigir en unos años. De esta forma le cuenta el primer entrenador de Leo y también de sus hermanos. Hablamos de Salvador Aparicio. El Lionel Messi, ellos ya venía, la familia ya venía acá. Los hermanos jugaban acá. Era chiquito. Yo no sabía ni cuántos años tenía. Gracias, Lean, por este perfil tan detallado de quién es Jorge Messi, el papá de Leo. Y ahora así ya podemos tener mucho más claro todo lo que le rodea en relación con el fútbol, su origen social, su entorno y todo el contexto que condiciona la relación entre padre e hijo, entre Jorge y Leo. Seguimos. La posición en el campo. En este segmento queremos saber cuál es la verdadera influencia del padre, Jorge Messi, sobre su hijo, Leo Messi, la que ha tenido y la que tiene. Jorge Messi, el papá, es el arquitecto silencioso detrás de la carrera de uno de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos, si no el mejor. Jorge Messi ha estado muy presente desde el inicio, desde los primeros pasos de Leo con un balón. Todo comienza en el mismo barrio donde vivían. Allá estaba el Club Grandoli, muy cerca de su casa, en el sur de la ciudad de Rosario, en Argentina. Así empezaba la carrera de Leo y lo cuenta su padre de esta manera. Y un día le faltaba un chiquito a jugar y mi suegra le dijo, póngalo, ¿no? Que es muy chico, le decían. Jorge Messi llevaba casi siempre a Leo a entrenar, salvo cuando no podía porque le tocaba hacer horas extras en Acindar, la empresa donde trabajaba. En estos casos específicos, a Lionel lo llevaba su abuela Celia. Así lo cuenta el mismo Lionel Messi en esta entrevista. Bueno, yo empecé jugando de 5 años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos unos grandes momentos. Luego a los 7, por parte de mi hermano, así me fui a Newell's. Poco a poco, Jorge Messi decidió tomar más partido en el asunto y el equipo de Grandoli pasó a ser dirigido por él. Jorge le entrenaba, hacía alineaciones, aconsejaba cómo se debía pasar el balón, cómo colocarse en defensa, en ataque, o sea, todo lo que un entrenador de categorías inferiores hace en ese papel. Y así se convierte en el máximo responsable del equipo donde entrena a su hijo, Lionel. Y desde muy temprano notó algo diferente en cuanto a la calidad futbolística de su hijo. Observó una habilidad muy especial, superior al promedio, al resto. Lo identificó desde el principio y lo acompañó y lo guió en todo momento. Así lo cuenta Jorge Messi. Vimos que hacía cosas increíbles. O sea, ya a los 5 años, ya como mi suegra llevaba siempre a los hermanos a jugar fútbol aquí a Grandoli, un club de barrio. Entonces él siempre Leo se colgaba del brazo de la abuela y iba con ella. Fueron muchas las conversaciones de fútbol de entrenador a jugador, de padre a hijo. Para Leo, la de su padre era la primera mirada que buscaba al terminar un partido. El primero cuya aprobación le importaba. Así lo dice el propio astro argentino. Siempre necesité como la aprobación, por decirlo de alguna manera, o la opinión. O la opinión de mi viejo de chiquito. De tu viejo. Terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa, ¿viste? En lo deportivo con mi viejo, hablo mucho con mi papá. En toda la carrera deportiva, el que estuvo al lado mío, en ese sentido, digamos, fue mi viejo. Yo terminaba un partido y le escribía a él, o estábamos viendo algún partido y comentábamos. En la parte deportiva y en lo que pasa en lo futbolístico, por ahí comparto mucho más con mi viejo. Luego, Jorge Messi le llevó a Newell's. Este era el camino natural, casi inevitable. Newell's Old Boys era la pasión familiar. Jorge y sus hijos mayores eran hincha acérrimos del club. Leo creció yendo a la cancha con su padre, con sus tíos y sus hermanos desde muy chiquito.
El 30 de marzo de 1994, la Asociación Rosarina de Fútbol selló la ficha con la que Lionel Andrés Messi pasó a pertenecer oficialmente a las categorías infantiles de Newell's Old Boys de Rosario. Tenía apenas 6 años recién cumplidos. El rol de Jorge Messi en estos años era el de un padre muy presente, pero sin un exceso de ruido, sin estridencias, una presencia firme pero prudente. En las categorías de Newell's, Jorge Messi le acompañaba siempre a los entrenamientos, veía todos los partidos, pero jamás se le vio gritando desde la tribuna, ni presionando al entrenador. Estaba ahí, en silencio, siempre detrás de la alambrada. Pero no todo era fútbol, también había colegio. Jorge Messi contó en una entrevista para el medio escrito El Gráfico en 2010 que no sabía cómo hacía Leo, pero le caía muy bien a las maestras. Así lo recuerdan sus propias maestras. Jamás hizo una travesura, pero esos ojitos llamaban a que era un niño que hacía de la suya. Vamos a ver entonces el libro de promociones. Lionel Messi, esta hilera son sus calificaciones. Son buenas, son buenas. Jorge Messi, hay que decir que no fue de esos padres exigentes en claves de estudios. Sí, estaba presente, pero no demasiado. Nunca insistió mucho en relación al colegio. Cuando Lionel tenía apenas 10 años, en el año 1997, se dio un momento muy decisivo. Los médicos detectaron un problema grave en Lionel, un déficit de la hormona de crecimiento que limitaba su desarrollo. A esa edad medía 1,30 metros, una estatura propia de niños de menor edad. El tratamiento era carísimo, imposible de sostener para una familia como la de Messi. Al principio y durante 3 años, Leo empezó el tratamiento gracias al seguro médico de su papá, por ser, por aquel entonces, empleado de la empresa Acindar, donde trabajaba. Pero en el año 2000 comenzaron los primeros síntomas de la crisis argentina que desembocaría posteriormente en el final del gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2001, y todo se derrumbó, absolutamente todo. Por la crisis, esta cobertura médica cortó los pagos y el tratamiento se interrumpió. Y Newell's Old Boys no podía hacerse cargo de este tratamiento. En este contexto y en busca de cobertura del tratamiento, llega la prueba con River Plate en el año 2000. Leo ya tenía 13 años y necesitaba seguir con este tratamiento sí o sí si quería seguir siendo futbolista. En uno de los 2 viajes que Leo hizo de Rosario a Buenos Aires fue acompañado por su padre, Jorge Messi. El otro lo hizo con Francisco Bairo, el formador de las inferiores de Newell's, que los había convocado. River quedó encantado en la prueba y así lo relata el papá Jorge Messi. Se formó una fila de jugadores que estaban a prueba. A él lo vieron, como era el más chiquito, le dijeron, ponte ahí, ¿no? Último. Y empezaron a entrar los chicos a probarse, y el último, y no lo llamaban, ¿no? Entonces, si yo traía el tejido del alambrado, le decía, decile a ver si te ponen, que se va a terminar la prueba. Y nada, hasta que el que estaba manejando este tipo de pruebas se dio vuelta así, lo miró, le dice, ¿de qué jugás? Y él le dijo, no, es media punta, enganche. Bueno, dice, entra, dice, jugá en lugar, pero así, de esta manera, así, sin darle demasiada importancia. Pasaron 2 minutos, 3, hasta que recibió la pelota. Cuando recibió la pelota hizo 2 o 3 cosas que para nosotros era normal, ya que lo hacía. Y el que lo estaba manejando esta situación lo miró así y dijo, ¿quién es el padre? Entonces me doy vuelta y le digo, soy yo. Dice, lo queremos, ¿eh? En 2 pelotas que tocó, porque hizo tac, tac y le pegó al arco y el arquero tuvo que forzarse para... Me preguntó si podíamos traerlo arriba y yo le digo, no, la verdad que está en Newell's. Si ustedes manejan la situación y hablan con Newell's para traer y manejar el pase, ningún problema. No, pero que nos van a pedir dinero, que esto, que lo otro. Bueno, en definitiva, cayó en saco, ¿no? Y apenas unos meses después, en septiembre de ese mismo año, apareció el Barcelona. Y Leo hizo una prueba después de casi 2 semanas en un hotel a la espera de ser convocado para ese momento tan importante. Enseguida, Carles Reixac, histórico jugador del Barça y también entrenador, decidió que había que fichar a ese argentino llamado Leo Messi. Y entonces, de nuevo, fue el papá, Jorge Messi, la persona clave para concretar esa contratación. Todo, absolutamente todo, fue a través de él, del padre, de Jorge Messi. Y ahí se da un segundo momento decisivo, la hora de emigrar. Una decisión importantísima que implicaba arrancar a toda la familia desde Rosario y plantarla en Barcelona cuando Lionel tenía 13 años. Jorge Messi fue crucial en ese proceso. El padre de Leo Messi quería vivir en un piso con Leo y no que Leo viviera en la Masía como el resto de los chicos de la cantera con esa edad. Y esta condición fue aceptada como excepción. Jorge Messi negoció cada detalle. Hay que decir que no era un agente profesional, pero sí era un padre que aprendía sobre la marcha a tratar toda la letra pequeña que afectaba a su hijo. La aventura europea comenzó con todos los integrantes de la familia: Jorge, Celia, Rodrigo, Matías, Lionel y Marisol. De esta manera lo relata Jorge. Fue una decisión difícil, pero la tomamos entre todos, porque nos sentamos un día alrededor de la mesa y
y entre todos dijimos sí o no, y todos estuvimos de acuerdo, y sobre todo Lionel. Pero la adaptación para la mayoría fue muy difícil. Al poco tiempo, la familia decidió regresarse a Rosario. Jorge Messi se quedó solo en Barcelona con Leo. Dejó atrás su trabajo en Acíndar, su ciudad, su vida entera. Y a partir de ese momento, su único proyecto era su hijo. En la entrevista para Informe Robinson, Jorge Messi cuenta cómo y quién tomó esta decisión que cambió la vida de toda la familia. Entonces Leo, un día le pregunté a él, digo, ¿vos qué querés hacer? Porque en definitiva la definición es tuya. Si vos querés volver, volvemos. Me dijo, no, yo me quiero quedar, yo quiero jugar fútbol en Barcelona y quiero llegar a jugar en primera división en Barcelona. En Barcelona vivían juntos, padre e hijo, en un departamento que le cedió el club, muy cerca del Camp Nou. Jorge Messi le llevaba a entrenar, lo esperaba, lo acompañaba. Y fue en estos años de soledad compartida, en una ciudad nueva, donde nació un vínculo muy fuerte, muy profundo entre los dos, entre padre e hijo. Desde el principio, uno de los problemas que presentaba el fichaje era que había que buscar un trabajo al padre para justificarse ante la FIFA, que exigía que el niño estuviera con su padre. Un menor extranjero no podía radicarse en otro país para jugar al fútbol sin un adulto responsable que tuviera una razón formal para estar ahí. Y el Barcelona contrató a Jorge Messi como informador de partidos, un trabajo formal que ayudaría de cara a la FIFA. Es decir, Jorge Messi pasó de ser un operario en Acíndar, en Rosario, a ser, en el papel, un empleado del Fútbol Club Barcelona, un observador de fútbol, alguien que iba a partidos y reportaba, un título apenas lo suficientemente creíble para justificar la presencia en Cataluña, en Barcelona. En la práctica, su verdadero trabajo, el del padre, el de Jorge Messi, era otro, estar al lado de Leo todos los días. Fue también ese periodo cuando Jorge Messi asumió formalmente el rol de representantes de Lionel Messi, y desde ese momento en adelante lo fue para siempre. A medida que la carrera de Leo avanzaba y avanzaba, su papá se convirtió en el jefe, en una suerte de CEO de todo el andamiaje profesional que acompañaba y acompaña a esta megaestrella del fútbol mundial. Detrás de Jorge Messi hay una estructura corporativa a escala multinacional. Desde el año 2009 los patrocinios del jugador están en manos de Leo Messi Management, la empresa que maneja a Jorge. Pero esta es solo una pieza del engranaje. El holding que engloba todo se llama Limeku, un acrónimo de Lionel Messi Cucitini, en honor también al apellido de la madre de Leo. Limeku es una sociedad familiar que agrupa los contratos publicitarios, las transacciones y las inversiones del jugador. Y los números hablan por sí solo. En el año 2023, el último ejercicio con datos disponible, el grupo generó una facturación de 109,3 millones de euros, un crecimiento del 49,5% respecto al año anterior, con unos beneficios netos de 15,1 millones de euros. El universo de negocios incluye también hoteles, inmuebles y un jet privado, todo bajo el paraguas de Limeku. Y además, hay una dimensión muy solidaria. En el año 2007, Messi crea la Fundación Leo Messi, una organización sin fines de lucro orientada a garantizar el acceso a educación y salud de niños vulnerables. Jorge Messi figura como vocal del patronato de esa fundación, ocupando también ahí su lugar habitual, presente pero en un segundo plano. En cuanto a lo que Jorge Messi se lleva personalmente, no existe información pública sobre un salario fijo ni un porcentaje declarado de las ganancias. Lo que sí está claro es que Jorge Messi no cobra como un agente externo, que normalmente percibe entre el 3 y el 10% de un contrato negociado, sino que opera desde adentro, como parte del núcleo familiar que controla el holding. Jorge Messi fue clave en todas las negociaciones contractuales de Lionel Messi, en renovaciones con el Fútbol Club Barcelona, o en su fichaje con el Paris Saint-Germain, o en su partida para Miami. Esta cercanía absoluta del padre con el hijo también tiene su capítulo oscuro. El Tribunal Supremo español confirmó la condena a Jorge Messi por haber colaborado en 3 delitos contra la hacienda pública española, mediante un entramado de sociedades interpuestas entre los años 2007 y 2009, defraudando nada más y nada menos que 4,1 millones de euros obtenidos de la explotación de los derechos de imagen de su hijo. Los jueces acusaron al padre de colaborar en estos actos decisivos para conseguir la evasión al fisco, entendiendo que sin su intervención no se habría cometido este delito. Las penas, al ser inferior a los 2 años, no implicaron ingreso efectivo en prisión para ninguno de los dos, ni para el padre ni para el hijo. Este pasaje no tan positivo también muestra el rol del padre en la historia profesional de su hijo. Estuvo siempre presente en todo, en lo bueno y en lo no tan bueno. En definitiva, luego de mirar en perspectiva todo lo que ha sido y es Jorge Messi en relación a su hijo, a Leo Messi, podríamos decir que resalta por encima de todo lo multifacético, siendo desde entrenador a representante. Y eso sí, en todo momento continuó con su rol innegociable de ser papá. Seguimos. En el escaparate.
Momento de ver qué ocurre en el escaparate, o dicho de otro modo, cuál es el rol que ocupa Jorge Messi en términos de presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales. Así que, Bahía, como siempre nos gusta empezar, quisiera tener una caracterización, unos rasgos característicos de esta presencia mediática de Jorge Messi. Alfredo, su presencia pública se caracteriza por la discreción y el bajo perfil mediático. Jorge Messi siempre eligió ser prudente y reservado, y sin embargo, siempre fue protagonista central de portadas y titulares en todos los medios de comunicación. Es una de las figuras más influyentes del fútbol mundial que deliberadamente elige el anonimato. Tiene presencia mediática reactiva, no proactiva. Aparece cuando algo importante sucede en la carrera de Lionel. Dice lo mínimo indispensable y vuelve a desaparecer. Esa es su marca personal. Ha sido la voz en negociaciones críticas como la salida del Barcelona en 2020 y el posterior fichaje por el Inter de Miami en 2023. Por eso, la figura de Jorge Messi siempre ha cobrado mayor relevancia mediática en situaciones muy específicas, cuando ha habido controversias y tensiones importantes en cuanto a negociaciones de contratos de renovación o para un fichaje por un nuevo club. Su interacción con la prensa suele darse de manera muy informal, declaraciones rápidas a la salida de reuniones o viajes, o mediante comunicados oficiales. Su tono suele ser distante y seco. De lo que no hay duda, Bahía, es que la prensa, los medios de comunicación se han ocupado muchísimo de Jorge Messi. Me gustaría saber qué tipo de titulares, cuáles serían los principales que te gustaría destacar. Los principales son: Jorge Messi confirma que su hijo jugará en el PSG en la agencia F respecto al pase ocurrido en 2021, preocupación por la salud del padre de Lionel Messi en Reuters, Messi y su padre condenados a 21 meses por fraude fiscal en DW, denunciaron a Lionel Messi, a su padre y a su hermano en la Argentina por evasión fiscal en Infobae, padre de Messi, no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene en CNN. Y cuando se busca a Jorge Messi, ¿con qué tipo de palabras se le asocia en cada vez que nos acercamos a Google y queremos encontrar algo de Jorge Messi? Las principales palabras son representante, Barcelona, Inter Miami, fraude fiscal, salud, declaraciones y contratos. Y ya en términos de redes sociales, ¿cómo sería el perfil de Jorge Messi? Jorge Messi tiene una cuenta de Instagram con más de 360.000 seguidores. La centralidad de sus redes la ocupa la imagen de su hijo. Tiene solo 56 publicaciones, lo cual se puede scrollear la cuenta en pocos minutos. A ver, para un momento, Bahía, porque empezamos a utilizar terminología de otra generación y cada uno tiene su edad. ¿Qué significa esto de scrollear para los que no somos duchos en la materia? Alfredo, yo creo que vos has scrolleado más de una vez. ¿Es deslizar el dedo por la pantalla mirando el contenido? No sé si lo has hecho, yo creo que sí. Y sí que lo he hecho, no te puedo mentir que entonces he scrolleado, palabra nueva que voy a incorporar sobre todo para hablar con mis sobrinos así de generación a misma generación. Pero bueno, sigamos pendiente de lo que nos interesa, que es el perfil en las redes sociales de Jorge Messi. La cuestión es que tienen pocas publicaciones y el dato que te agrego, Alfredo, es que la tendencia de tener pocas publicaciones en Instagram está más relacionada con los jóvenes actualmente. Sin embargo, es la principal estrategia que utiliza el padre de Messi. El principal contenido está relacionado con fotos creadas con inteligencia artificial que levantan la figura de Messi, fotos de Messi jugando al fútbol, fiestas en las que se lo ve junto a familiares, amigos y famosos y recuerdos de su vida con fotos antiguas. Las publicaciones generalmente no contienen textos largos, utiliza frases cortas y se limita a compartir solo fotos. Su presencia mediática se ha caracterizado en más de una ocasión por la confrontación con determinados medios periodísticos. Un ejemplo claro fue cuando utilizó su cuenta de Instagram para desmentir un pase de Messi en 2023. En este momento escribió: no querrán que una verdad les arruine sus noticias, en un duro mensaje a la prensa. El padre de Messi no tiene una cuenta activa en X ni en TikTok. Como suele pasar en estos casos, es mencionado de forma masiva en estas plataformas, pero no por contenido que publica él mismo, sino por cuentas de fanáticos y fanáticas o por medios periodísticos. Y Bahía, ¿cuáles son las publicaciones con más likes, con más me gustas en Instagram? Claramente las que tienen a Messi como protagonista, que generalmente superan los 100.000 likes. Por ejemplo,
Una foto que subió de Messi en 2021, cuyo epígrafe fue bla 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 continúen, en un tono irónico a raíz de algunas críticas recibidas en ese momento. Esta publicación tiene más de 135.000 likes. Una foto de Messi y Antonella en un festejo del 30 de diciembre de 2022. El texto que puso fue final, en clara referencia al Mundial ganado ese año, y una fotografía de Messi levantando la Copa América en julio de 2021. El texto que puso fue "Te lo mereces, Lionel". Bueno, nosotros no lo hemos intentado, pero me gustaría saber si Jorge Messi es de las personas que ha dado y da muchas entrevistas. Claramente no lo hubiésemos logrado, Alfredo, porque Jorge Messi prácticamente no concede entrevistas formales. Su comunicación con los medios se limita casi exclusivamente a declaraciones en aeropuertos, pasillos o comunicados. Su estilo es principalmente evasivo. Sus principales declaraciones mediáticas a la prensa se han dado en contextos informales, como saliendo del auto o en aeropuertos. En esos momentos se mostró hermético, esbozando frases sueltas muy concretas. Vamos a escuchar ahora 2 momentos espontáneos en los que la prensa intenta sacarle declaraciones a Jorge Messi. ¿Cómo fueron estas respuestas evasivas y con frases acotadas? Averigüen en el club. Averigüen en el club. Averigüen en el club. ¿Cómo está su hijo? Muy bien. ¿Vendrá de vacaciones, Leo Messi, Barcelona? No, no creo. No. ¿Nos podemos hacer una foto, Jorge? No. Vale. Lo echamos de menos, Jorge. Que lo sepa. ¿Volverá Messi a Barcelona a jugar? Ojalá. Y para terminar, Bahía, en este segmento me gustaría saber qué se ha escrito, qué hay de material audiovisual respecto a la figura de Jorge Messi. Vamos a recomendar algunos materiales. El primero es el documental Messi de 2014. Es una coproducción argentino-española dirigida por Alex de la Iglesia y guionada por Jorge Valdano. En ese documental de ficción, la figura de Jorge Messi como padre, entrenador, representante es una pieza clave del relato. La serie documental El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda, disponible en Apple TV, narra el camino de Lionel Messi hasta llegar al triunfo de Qatar en 2022. Aquí el padre aparece en imágenes de archivo que representan su rol de apoyo en este proceso. El libro Messi de Guillem Balaguer es considerada la biografía más completa y es la única autorizada por la familia. En ella se narra la forma en que Jorge estructuró la carrera de Messi desde sus inicios. También se encuentra el libro Messi, el genio incompleto. Este libro es fruto de más de 70 entrevistas, incluyendo una muy relevante al propio Jorge Messi. Y por último hay un texto de análisis muy sencillo de leer del portal Infobae que se llama Jorge Messi, el silencioso artífice detrás del crack, que también es muy interesante de leer. Gracias, Bahía, por todo este análisis, por toda esta descripción, que en definitiva nos permite tener más clara cuál es la presencia de Jorge Messi a lo largo de toda esta trayectoria, que podemos afirmar que es inversamente proporcional a la cantidad de apariciones que él hizo deliberadamente. Es un hombre casi sin palabras, con muy pocas entrevistas y con muy pocas fotos, pero que paradójicamente ocupó las principales portadas del mundo. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijos. Aclaramos 2 cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo o Trastilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no. Pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Vicente del Bosque, primero jugador y luego entrenador. Campeón del mundo como entrenador con España en Sudáfrica 2010. Era un hombre de una vigilancia silenciosa. Él sabía lo que hacía, lo que no hacía, pero él no me agobiaba. Y él me iba a ver todos los partidos cuando ya federado y tal. Yo creo que la figura del padre es insustituible. El padre, pero hay algo que va a ser difícil luchar contra eso, que es el espíritu de protección de los padres sobre los hijos. Casi es imposible.
Es imposible quitarlo. Que van a ocurrir algún episodio que no nos guste y que los padres debían, pero va a ser difícil eliminarlo al 100%. Mónica Marchante, periodista deportiva y presentadora española. Hoy trabaja en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. En el caso, por ejemplo, de la mayor estrella del fútbol, que es Leo Messi, pues el papel del padre es bastante más discreto que otros, ¿no? Presente, negociador, intermediario en temas contractuales, pero sin ese afán de protagonismo que hemos visto en otros padres. No necesitó el padre tampoco tener ese protagonismo mediático que yo creo que nunca ha buscado, aunque sí ha estado presente y bueno, y sigue estándolo, ¿no? En la carrera de Messi, pero de una manera un poquito más en segundo plano. Andrés Iniesta, futbolista, campeón del mundo con la selección española. Me gustaría hacer una mención especial para mi padre, porque ha sido mi inspiración y bueno, siempre hemos tenido una conexión muy, muy especial desde que tenía 2-3 años empezando con los balones de plástico, y realmente mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol pues se lo debo a él. Por lo tanto, muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios, por todo lo que ha significado para mí en la vida, pero en este caso en el fútbol. Sica Rodríguez, periodista deportivo, autor del libro Educats per Guarnià. Hoy es jefe de la cadena SAR Deportes de Cataluña. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Messi, que ya desde pequeño sabes perfectamente que va a ser estrella mundial y que además tienes que renunciar a tu vida porque viajas al extranjero para vivir, la familia se tuvo que separar porque la hermana de Messi no se adaptaba a Barcelona y el padre y el hermano mayor se quedaron aquí, pero la madre y el otro hermano con la pequeña fueron otra vez a Argentina. O sea, las historias son muy distintas, ¿no? Messi ha estado siempre muy vinculado a sus padres, pero claro, ya no es lo mismo el Messi hijo de Jorge que el Messi ya padre de Thiago, bueno, de sus hijos y marido de Antonella. O sea, es distinto, ¿no? Es la evolución, vaya, como nos pasaría a todos. O como nos pasa, de hecho, a todos. Guillem Balaguer, periodista deportivo, autor de biografías de Messi, Maradona, Ronaldo. Hoy trabaja en BBC Sport. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. En una reunión de la familia Messi en Barcelona, después de 6 meses en Barcelona, se juntan alrededor de una mesa y le piden al chaval de 12 años que decida lo que va a ser la familia. Decide quedarse en Barcelona, con lo cual la madre se lleva a la hermana y a los 2 hermanos y el padre se queda con él. El padre pues juega a la PlayStation con él, pero lógicamente no es lo mismo, y Messi llorando los domingos, especialmente cuando todo el mundo está con sus familias y él está pues con su padre llorando en su habitación debajo de la almohada para que no lo escucharan, teniendo 3-4 años cuando se pone a jugar y lo que ve son gente mayor a su alrededor, sus padres, sus hermanos, sus primos, alucinando con él. Pues lo que busca el resto de su vida, consciente o inconscientemente, es esa misma mirada de admiración que le dio su padre, que fue entrenador suyo también. Marcelo Roffé, doctor en psicología deportiva por la UBA. Hoy trabaja en la selección colombiana de fútbol. Escribió libros tales como Mi hijo el campeón y Madres y padres tóxicos en el desarrollo deportivo. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. He tenido la suerte de conocer a los padres de Messi cuando trabajé en la selección argentina de fútbol, primero en los juveniles y después en la absoluta, con José Peckerman y todo su cuerpo técnico. Y los padres de Messi se acercaron en el año 2004, cuando él debutó con la selección juvenil sub-20 para que no lo fichara España y representara a España, ¿no? Y yo creo, humildemente, según mi análisis y mi investigación, habiendo trabajado con él entre el 2004 y el 2006, que las claves de su éxito, sacando el talento, ¿no?, que es un fuera de serie, como todos ya sabemos, tiene que ver con los valores que le transmitieron los padres, que hasta se separaron geográficamente, no afectivamente, geográficamente, para estar el padre con él en España y la madre con los otros hermanos en Argentina, y la Masía, la pensión del Barcelona, donde también los valores coincidían con los valores de los padres, ¿no? Este combo de perseverancia, de humildad,
entre otros valores claves, solidaridad, lo han llevado a ser el mejor de los últimos años y tal vez el mejor de la historia. Ivo Cavallo, psicoanalista, docente e investigador de la UBA. Hoy trabaja con deportistas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Se percibe muy bien cuando un padre o una madre ejerce aún el rol de protección. Ese es un rol muy interesante que los padres pueden ejercer cuando el deportista ya está en un nivel muy alto, ¿no? Que es ser una barrera protectora en términos de información, en términos de toma de decisiones. Son personas, los deportistas, que tienen que tomar muchas decisiones, a veces en segundos, entonces que venga otro a tomar decisiones por él, alivia. Un poco de tiki-taka. Y nos embarcamos en nuestra parcela de valoraciones subjetivas, de interpretaciones más personales de esa relación del padre, de Jorge Messi, con el hijo, con Leo Messi. Es siempre un terreno resbaladizo porque nos damos el lujo de explorar lo que cada uno, a partir de las investigaciones presentadas y realizadas, consideramos en esta relación, que siempre, y lo decimos con mucho respeto y con mucho rigor, lo miramos desde afuera de la casa, desde afuera de esos muros que siempre a veces pues disocian, ¿no?, la mirada que uno pueda tener de la realidad, pero con ese cuidado, con esa prudencia, nos vamos a atrever a decir lo que realmente pensamos al respecto de esa relación, que como toda relación de padres e hijos tiene múltiples aristas. Lo primero que quizás podríamos poner como punto de partida es que existe una suerte de fusión intensa de roles. Están realmente como imbricados un conjunto de roles que algunos sí que fueron desapareciendo con el tiempo, pero otros fueron perdurando a lo largo del tiempo y se fueron superponiendo y solapando. Hemos hablado de ese rol del padre incluso en la etapa inicial, de entrenador formal, más allá de ese entrenador informal, que seguramente sería como cualquier padre con un hijo en su casa dándole sugerencias, consejos, pero en el caso de Jorge Messi fue entrenador en los primeros años en los que pateaba la pelota el astro argentino, y yo creo que eso marca mucho hacia adelante. Es como, me imagino que cuando te toca, cosa que no me ha pasado, ser a tu papá o a tu mamá como maestro o maestra en la escuela, y yo creo que eso es algo muy muy importante que te marca para mucho tiempo, y más si es una actividad que te gusta tanto, como es el caso del fútbol, y fue entrenador sin dejar de ser padre, y luego pasa a ser representante y acompañante, y ahí se fueron superponiendo los roles, y yo creo que cuando se superponen tantos roles y con tanta intensidad cada uno del desempeño de estos roles, es muy difícil que puedan ser compartimentos estancos. Es prácticamente imposible, por mucho que en un libro, en un texto, podamos intentar ordenar este rol respecto al otro. Y yo creo que en la vida cotidiana, seguramente el de representante, el de padre, el de acompañante, el de confidente, ha tenido que superponerse y haber entrado en colisión. Seguramente en muchos momentos, aunque parecería que se ha gestionado, se ha administrado con cierta inteligencia y con cierto respeto por ambas partes. Y probablemente, y ahí hilvano con el segundo punto que me gustaría destacar, se ha podido administrar relativamente bien porque tienen una similitud de caracteres. Hay algo que parecería que no siempre se da entre padres e hijos. A veces uno es la antípoda de sus progenitores, ya sea por una razón u otra. En este caso, si uno mira, y no solo físicamente, que también tienen un cierto parecido, sino de personalidades, sí uno podría identificar que serían personalidades discretas, reservadas, introvertidos. Aunque es cierto que cuando se ha hablado de la infancia de Leo Messi se ha resaltado que era muy travieso. No sabemos si el papá en la infancia, Jorge Messi, también lo era. Lo que es cierto es que ya en su adultez ambos tienen estas similitudes muy marcadas. Y lo que habría que quizás preguntarse es cuánto de lo que es en personalidad Leo Messi lo tiene por imitación o por admiración
o por otro conjunto de interconexiones por la personalidad del padre. De hecho, a mí muchas veces a lo largo de mi vida me han dicho que me parezco mucho, mucho, mucho a mi papá en muchas cosas y también en algunas otras a mi mamá, e incluso a lo largo de la vida lo puedo hasta ya identificar y seguramente habrá sido porque me ha gustado cosas de mi papá, me ha gustado cosas de mi mamá, otras no, he ido descartando y yo creo que ahí se nota un pasaje de papel importante que ha tenido Jorge Messi respecto a su hijo. Un tercer elemento que lo pongo como más en modo de pregunta porque no tengo certeza, pero sí me ayuda a pensar en esta relación tan puntual y tan puesto bajo la lupa a nivel mundial por la relevancia mundial, valga la redundancia, que ha tenido y que tiene Leo Messi, que va a tener a lo largo de la historia, es una pregunta que me hago, que creo que nos podemos hacer mucho, cuando queremos saber si el papá, Jorge Messi, ha sido más un proveedor de autonomía, si le ha dejado siempre espacio y margen para que el hijo hiciera lo que quisiera, como parece ser que, en palabras del propio Jorge Messi que hemos escuchado, le plantea al hijo cuando están en Barcelona y si se quedan o se van, parecería que le delega todo la responsabilidad en el hijo. Yo creo que aunque eso es contado así, seguramente mucho tendría que ver la decisión del padre en una edad tan temprana del hijo, pero sí se plantea como esa forma de proveer autonomía, capacidad para que el hijo tome la decisión cuando le toca, o, y ahí donde me queda la duda, el papá también ejerce un poco un cierto control psicológico sutil, inteligentemente sutil, respecto a su hijo, al menos respecto a una etapa inicial de su hijo. Probablemente pueda ser una mezcla y se da provisión de autonomía con control psicológico sutil. O a lo mejor aplicar lo uno en un lugar y lo otro en otro lugar. Probablemente dentro de la cancha no creo que Jorge Messi le haya podido decir nada al hijo a medida que el hijo fue creciendo y el grado de autonomía sería máximo. O a lo mejor incluso en el destino al que querría ir de jugador, más allá de que después le tocaría, y ahí sí habría un control mucho mayor del padre a la hora de cómo se ejecuta un contrato, cuáles son las características de un contrato, todos los pormenores de un contrato. Probablemente en esas dos dimensiones se ha tenido que dar una tensión y un pulso que parecería también, y lo decimos siempre con mucho respeto y prudencia, han ido gestionando de manera virtuosa. Lo último que sí me gustaría remarcar es la idea de modelo familiar, que de alguna manera el papá desde el inicio hasta hoy en día ha querido mostrarle al hijo, y que cuando uno ve la vida familiar de Leo Messi desde muy pronto en relación con sus hijos, con su pareja, parecería que hay unos mimbres, ¿no?, fuerte de lo que vivió en su infancia y lo que siguió viviendo en su juventud. Papás con mucha estabilidad, que se presentan siempre con una familia más tipo padre, madre e hijos, siempre en un clima aparentemente ordenado, y creo que Leo Messi, a diferencia de la carrera de muchos otros jugadores que han sido más de idas y vueltas, Leo Messi ha tenido siempre esa fórmula de copiar-pegar con sus singularidades generacionales que no la podemos obviar y subestimar, pero sí esa referencia de familia de que el padre de alguna manera le ha mostrado directa o indirectamente al hijo, yo creo que es un punto determinante en términos de influencia, de rol que ocupa Jorge Messi en relación con Leo Messi. Vaya, quiero escucharte a ti también a la hora de cómo analizar esta vinculación tan fuerte que se puede haber entre Jorge Messi y Leo Messi. Bueno, yo creo que la relación que se da entre ambos es de complementariedad, en el que cada uno ocupa un lugar totalmente distinto en la escena, es decir, no hay una disputa por el espacio público ni por el espacio simbólico. La fortaleza de Jorge, su rol y desempeño se desarrolla fundamentalmente en el ámbito privado, y esto tiene que ver con lo que vos planteás, ¿no? Esta estructura ordenada y familiar que vos estás remarcando. Lionel remarca la lealtad y la exigencia de Jorge, teniendo la certeza de que hay alguien detrás que no necesita reconocimiento para existir. En ese sentido, el misterio, el silencio son generalmente las características más intrigantes y quizás más interesantes de las personas, y esta relación se forja totalmente puertas adentro, ¿no? Creando un entorno de privacidad muy sólido en el cual todos los demás solo contamos con ciertas especulaciones. En definitiva, Jorge construye donde no se ve, que es donde más importa. Me quedo con esto último porque justamente a medida que ibas hablando se me viene la idea de sombra como lugar difícilmente de reconocer cuando alguien se procura estar siempre a la sombra. Y yo creo que Jorge Messi es un
padre que ha procurado estar a la sombra y que curiosamente Leo Messi también ha querido ser un ídolo de masas que ha vivido a la sombra en muchas otras facetas más privadas. Me parece que esa figura de sombra podría explicar mucho de esa relación o de esa coincidencia o esa decisión de compartir esa lógica respecto a cómo enfrentarse al mundo. Y por último, escuchando a Sique Rodríguez en el Rondo de los que saben, me ha dejado pensando algo que es cierto, que a lo largo del tiempo también muta ese rol de padre para con el hijo. No es lo mismo de ninguna manera el rol probablemente tan protagónico y enfático que tuvo que tener Jorge Messi con Leo en esos primeros años viviendo solo en Barcelona, donde se forjó una relación muy especial, sí o sí, no digo que sea positiva o negativa, pero sí o sí es especial, pero que a medida que fue pasando el tiempo y que Leo incluso fue siendo padre, yo creo que la relación de Leo y Jorge fue cambiando, y yo creo que eso es también para a veces evitar tener fotografías estáticas respecto a las relaciones de padres e hijos, que nos habrá pasado a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Cómo vamos evolucionando en nuestras relaciones con el tiempo, y yo creo que también en el caso de Jorge para con Leo es muy notorio. No me imagino hoy en día a Jorge Messi hablándole a Leo como le hablaría en esa casa que compartían en Barcelona cerca del Camp Nou. Probablemente las conversaciones y el rol que ocupa son diferentes, pero lo que sí parece ser que sigue siendo muy relevante y muy importante, porque cuando uno quiere saber algo de Leo, mira a Jorge, y cuando uno quiere saber algo de Jorge, mira a Leo. Me parece que eso dice mucho de esa cercanía entre ambos. Podríamos seguir hablando y especulando, pero lo vamos a frenar acá para seguir con el tramito final que nos queda. Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe, tengo 15 años y me he criado rodeada de fútbol, haciendo que se convierta en mi día a día. Y en mi opinión, el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, fue una parte muy importante de su carrera, sobre todo por cómo lo apoyó en un momento definitivo para su futuro siendo futbolista. Su padre lo acompañó y lo ayudó a irse a otro país siendo muy joven para que pudiera seguir con el fútbol y tener más oportunidades. No debía ser una decisión fácil, porque implicaba dejar muchas cosas atrás, pero aún así lo hizo pensando en lo mejor para su hijo. También siento que ese tipo de apoyo es el que realmente ayuda, porque no es algo exagerado ni grande, sino estar ahí cuando hace falta y tomar decisiones importantes en el momento adecuado. Gracias a eso, Messi pudo centrarse en mejorar y crecer poco a poco. Para mí, ese apoyo fue clave en su carrera, porque le dio la base para llegar a donde está hoy, sin tanta presión extra y con alguien de confianza siempre a su lado. El remate final. Momento ir cerrando, que significa momento anécdota, que también significa que ponemos el ojo en aquel pequeño detalle que nos acaba contando una gran conclusión. Nos gusta esta forma de ir echando persianas en cada capítulo, así que Bahía, que hemos encontrado como anécdota para remarcar en esta relación de padre e hijo. A ver, Alfredo, como dijo Leon al principio, Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987. Ustedes saben que Atilio es del 25, es exactamente un día después. En ese momento, en 1987, el álbum Dancing on the Ceiling de Lionel Richie era extremadamente popular. Tanto el padre como la madre de Messi eran fanáticos del artista pop. El nombre original para Messi era Leonel, pero a su padre no le terminaba de cerrar el Leo, la versión reducida del nombre. Es por eso que a último momento y en una definición no deliberada, en el registro civil decidió cambiar la E por una I. La decisión fue justificada por la admiración que ambos sentían por el cantante. Celia contó la anécdota públicamente y dijo: cuando Jorge vino y contó que le puso lío, casi lo mató. El mismo Richie confesó que pensó que la anécdota era una broma hasta que leyó un artículo en Europa donde la madre de Messi lo confirmaba. En abril de 2025, en Miami, Lionel Messi y Lionel Richie se conocieron personalmente. Cuando Lionel conoce a Lionel, pusieron en sus redes sociales. La vida tiene sus vueltas y sus contradicciones. Aunque Jorge le haya puesto Lionel, se lo conoce mundialmente como Leo, como hubiese deseado su madre.
A mí me acabas de resolver un dilema, una ecuación que te aseguro que desde el principio siempre he tenido, porque yo cuando tengo que decir el nombre completo intento forzadamente decir Lionel, cosa que no me sale muy bien, pero cuando hablo de ese jugador maravilloso del Barcelona o de la selección argentina, me sale Leo y ahora lo acabo entendiendo todo. Menos mal que solo lo cambió una E, ¿no? y una I, porque he visto y he escuchado muchos otros casos que le ponen el nombre que quieren. La verdad que es justicia poética que al final se haya quedado con el nombre de la mamá, que era Leo, más allá, con todo el respeto que hay que tenerle a Lionel, que yo no conocía, no tenía el gusto de conocer esta música, esta canción. Lean. Habría que ver también de dónde viene el origen del nombre del técnico campeón del mundo, que también es Lionel con la letra I. ¿Tendrá que ver algo Lionel Richie en eso? No creo, porque son generacionalmente distintos, pero quizás hay algo ahí. Me dejaste picando una nueva duda. Ahora ya esta la tengo ganas de buscar y de encontrar, porque efectivamente, ¿cuántos casos se habrán dado de este tipo? Porque quieras cambiarle una letra o un nombre por cualquier otra cosa, y a mí me parece que dice mucho de ese vínculo que también tienen padre e hijo. La forma de poner un nombre ya refleja muchas cosas, pero este cambio de la E por la I me parece que era una buena anécdota, una buena forma de cerrar en esta relación siempre laberíntica, contradictoria en muchos momentos e interesante que tienen padres e hijos, en este caso, el caso de Jorge Messi y el hijo Leo Messi. Hasta acá llegamos, con ganas de seguir contando muchas más otras cosas, pero serán en otros capítulos. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.